Eh, buenos, buenos días, buenas noches, estimados participantes. Primeramente me presento. Soy Anthony Francis Camayo, el actual director del Comité Permanente de Atención Integral de Salud. Y esta vez, en coordinación con el Comité Permanente Académico, más el Comité eh, Permanente en Salud Pública y el Comité de y ESCORA, en conjunto con las sociedades de la Universidad San Martín de Porres y la sociedad de la Universidad Científica del Sur y la nuestra, la Asociación UPCJB, tiene el agrado de darles la bienvenida a cada uno de los participantes a nuestra cuarta ponencia con relación a este evento Tetralogía en Oncología. El día de hoy tenemos el tema de cáncer de piel, melanoma y no melanoma. Y para presentarles al doctor, a nuestro invitado de hoy, voy a dar pase a Mayra Vázquez para que pueda presentarle al doctor. Buenas noches, compañeros, doctor, tengan todos ustedes, espero se encuentren bien. El día de hoy, como bien lo dijo mi compañero Francis, vamos a tener la última ponencia de esta tetralogía médica oncológica, ¿no? El tema en esta oportunidad es bastante crucial, ¿verdad? Es el cáncer de piel en el Perú. ¿Sabían ustedes que aproximadamente 1877 nuevos casos de melanoma y otros tumores se diagnosticaron en el 2022? Creo yo es una cifra bastante relevante. Entonces, junto de la mano, ¿no? Con el doctor Darwin Desposorio Armestar, quien es médico cirujano graduado de la Universidad Nacional de Trujillo, es especialista en cirugía oncológica y miembro adscrito de la Sociedad Peruana de Cancerología. Vamos a explorar este tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, futuros doctores, doctores, por la invitación. Felicitarlos por la organización y por la invitación. Son temas amplios, tanto cáncer de piel tipo no melanoma y melanoma, y temas muy importantes que vemos en nuestra práctica diaria. Ok, entonces voy a empezar con cáncer de piel tipo no melanoma, una ponencia bastante didáctica, resumida en todo aspecto. Vamos a tocar todos los aspectos. Y bueno, para empezar, a ver, listo, vamos a ver generalidades. Hoy día vamos a hablar sobre la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo. Eh, Contiene células, contiene vasos sanguíneos, linfáticos. Está compuesto principalmente la piel por la epidermis, la dermis. ¿Ok? Tenemos el tejido celular subcutáneo en el cual va a tener el soporte inclusive, y la piel se va a sostener de la dermis. Más o menos en medidas, la epidermis tiene una medida de 0,1 milímetro. La dermis puede variar de 0,5 hasta 3 milímetros según la localización, y un aproximado de más o menos 2 metros cuadrados. La epidermis contiene distintos tipos de células importantes como el estratocorneum, las células escamosas y las células basales. Inclusive los melanocitos también van a formar parte de esta epidermis. Vamos a enfocarnos aquí en la epidermis, ya que hablar de cáncer, de este desorden de crecimiento celular, eh, principalmente por una alteración genética, u otras noxas, u otros factores, podemos tener cáncer, como siempre le explico a los pacientes, inclusive teniendo un folículo piloso, una glándula sebácea. Podríamos tener cáncer que se originan en la dermis o en el tejido celular subcutáneo inclusive. Entonces, hoy nos toca hablar principalmente de epidermis. Entonces, para recordar
las capas de este epidermis tenemos un stratum corneum, un stratum lucidum, yendo de lo más externo hacia lo más interno, un stratum granulosum y un stratum spinosum y un stratum basale, ¿no? En el cual cada una de ellas van a haber células características. Entonces, vamos a hablar en primer lugar del carcinoma vasocelular, que va a depender del desorden de las células basales, del estratus basal, ¿ok? Y aquí tenemos, como ustedes saben y han leído en algún momento, la piel contiene, nos va a proteger, en realidad contiene células de la inmunidad innata. La piel es un órgano que sirve de protección ante el medio externo, previene impactos mecánicos, protege el tejido de daños químicos y físicos, previene la penetración de microorganismos, la destrucción de microorganismos inoculados inclusivemente, reabsorción de sustancias también específicas. Va a prevenir también el frente de deshidratación, lo que va a contener es que el agua no se vaya hacia fuera de la piel, inclusive conteniendo un porcentaje de agua. También junto con las glándulas sebáceas y la síntesis hidrolipídica. La presión, la vibración y la sensación táctil, inclusive la propiocepción, tenemos como una de las funciones principales de la piel, ¿no? Ya que esto nos va a permitir, por ejemplo, la retirada al frío excesivo o al calor excesivo ante la quemadura. En eso también se basa la propiocepción. Entonces tenemos un órgano bastante complejo y bastante completo. Tiene una irrigación, tiene una inervación, tiene vasos linfáticos, ¿ok? Entonces es un órgano bastante completo y el más extenso del cuerpo. Bien, entonces, como ya sabemos de lo que contiene la piel y lo que vamos a tocar en primer lugar son los cáncer de piel tipo no melanoma, principalmente dos de ellos, el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidérmico. Entonces, en las estadísticas, es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial y hay un subregistro. O sea, generalmente vienen a la consulta, inclusive cuando ustedes estén en Serum, atendiendo en la atención primaria, en realidad atendiendo en la posta, van a tener también cáncer de piel y en el cual va a ser inclusive subregistrado porque no contamos, por ejemplo, con estudios de biopsia a nivel de la zona rural, ¿no? Y para poder identificar exactamente el tipo de cáncer de piel. Ya Globocan en el 2020, que es la última actualización de Globocan, nos da datos epidemiológicos. Este es un dato también para ustedes, que este es una página de la OMS en el cual pueden determinar la incidencia, la mortalidad de distintos tipos de cáncer. Y aquí los números nuevos de cáncer de piel tipo no melanoma, aquí representados por el NMSC, ocupan aproximadamente el quinto lugar con un 6.2% de casos nuevos hasta el 2020. Y aproximadamente el puesto número 22 de la serie de los casos de mortalidad, tanto en ambos sexos, ¿no? El cáncer de piel tipo no melanoma es frecuente, viendo ustedes que puede ocupar inclusive el quinto lugar dentro de esta serie de todo el cáncer. Su mortalidad es baja, tiene un buen pronóstico y por eso vamos a hablar también de ellos. Entonces tenemos, como les dije, el cáncer cutáneo puede ser tanto de los linfocitos, porque la mayoría de linfocitos se pueden encontrar en la piel, inclusive, por eso que vamos a tener linfoma cutáneo. También se puede manifestar a través de metástasis de otro órgano. Lo vemos frecuente en la consulta, por ejemplo, un cáncer de estómago o un cáncer, eh, se me ocurre a nivel
a ver, otro órgano, a ver, de estómago, tenemos un cáncer de ovario, ¿ok? Que podría manifestarse a través de la piel, inclusive, con implantes nodulares, y eso se le llama metástasis cutánea. Tenemos cáncer cutáneo a nivel de la zona anexial, de las glándulas sudoríparas, por ejemplo, ¿no? O de los folículos pilosos. Aquí vamos a tener también otro grupo de cáncer también cutáneo, que se llaman los cánceres cutáneos anexiales. Y tenemos la otra serie que es de los cánceres vasocelulares, los epidermoides o células escamosas y del melanoma. Entonces, en esta presentación vamos a hablar tanto del cáncer vasocelular y el epidermoide, que forman parte del grupo del cáncer de piel tipo no melanoma. Y en la otra exposición vamos a continuar con melanoma. Entonces, el cáncer vasocelular, el carcinoma vasocelular, va a corresponder más o menos un 70, un 75% de las estadísticas de cáncer de piel. El cáncer epidermoide va a variar entre un 17 a un 25% o carcinoma de células escamosas. Y el melanoma puede variar entre un 9 a un 5%, más o menos de la estadística. Las características de este carcinoma vasocelular es una neoplasia derivada de las células basales y del estratus basal, como fue mencionado al inicio. Es la neoplasia maligna cutánea más frecuente. El tumor es de baja malignidad y de crecimiento lento y rara vez genera metástasis. Rara vez. La mayoría aparece en la región de cabeza y cuello, una zona muy expuesta a la radiación solar. Y la mayoría aparece en la región, bueno, generalmente en la zona H. Localmente es invasor y destructor. Y aparece generalmente a partir de los 60 años, a partir de la sexta década de la vida. Es muy raro ver en niños y en jóvenes, y lo vamos a ver en algunos síndromes, podría sí formar parte en el diagnóstico de jóvenes o de niños. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres con una proporción de 2 a 1. Y raramente aparece en mucosa. ¿Ok? Entonces, uno de los principales factores de riesgos y controvertidos es, por ejemplo, la exposición a rayos ultravioleta. Entonces tenemos que recordar los tipos de rayos ultravioletas, o en los tipos A, B y C, que se van a diferenciar por las ondas, y eso también lo pueden revisar. El daño, también como siempre les explico, ¿no? Nosotros estamos constantemente formando tumores y constantemente estamos reparándolos también, ¿ok? Entonces tenemos un mecanismo de defensa a través de nuestro ADN, en el cual, como ustedes han podido revisar en otros cursos, en el curso de genética o biología, etc., molecular, vamos a tener mecanismos en el cual la célula vaya a apoptosis para poder enmendar este daño que se realizó por alguna noxa. Y esto sucede, ¿no? Entonces, hay agentes que pueden dañar el ADN, los rayos ultravioleta, agentes, especies reactivas de oxígeno, ¿no? Una replicación por error, agentes mutagénicos, pueden dañar y prácticamente parar estos checkpoints que va a llevar a una apoptosis a través de un daño o una mutación genética. Entonces, principalmente el P53 es un gen protoncogen vigilante. Se puede encontrar mutado hasta un 50% de los cánceres vasocelulares esporádicos, inclusive en esta vía que es el CFHH, en el cual también van a estar también implicados dentro de estas vías de activación checkpoint y de la traducción de señales, que no va a permitir que se dé prácticamente la apoptosis. Normalmente, como le dije, nuestro mecanismo de defensa es llevar a la célula que está dañada a un mecanismo de apoptosis. ¿Para qué? Para eliminarlo a través de la superficie de la piel.
Pero ¿qué sucede con la alteración de esta mutación genética? Es que ya no lo va a llevar a la apoptosis y va a haber un crecimiento y una acumulación celular, ¿no? Entonces, van a formar esos rayos ultravioletas principalmente pirimidinas, dímeros de pirimidinas, en el cual va a alterar esta reparación, ¿ok? Entonces, eso es uno de los principales mecanismos en los cuales está explicado el crecimiento celular, la persistencia celular a través de un daño directo de los rayos ultravioleta. Entonces, como factores de riesgo, ustedes van a revisar los fototipos, distintos fototipos de Fitzpatrick, en el cual nos diferenciamos, ¿no? A través de la cantidad de, de melanina, ¿ok? Que produce los melanocitos. Entonces, los dos primeros fototipos, el tipo 1, tipo 2, inclusive el tipo 3, van a tener mayor riesgo, ¿no? El 1 mayor que el 2 y el 2 mayor que el tercero, tienen más predisposición a hacer cáncer de piel, ¿no? Entonces, cada uno tiene una característica distinta, inclusive los fototipos C raramente van a tener, por ejemplo, cáncer de piel, ¿no? Y la protección inclusive no van a necesitar ninguna protección. En cambio, los tipos 1, 2 generan principalmente una protección ultra contra los rayos ultravioletas, ¿no? Entonces, como pueden ver, entonces el riesgo aumenta mientras es más cercano al fototipo 1 en el tipo de cáncer de piel. Entonces, hay distintos factores de riesgo que hemos podido ver. Tenemos los rayos ultravioletas, principalmente el tipo de fototipo, tipo de Fitzpatrick, el tipo 1 y tipo 2 principalmente, radiaciones ionizantes, exposición a arsénico de forma crónica, la inmunosupresión también puede conllevar a un riesgo de presentar cáncer de piel, enfermedades susceptibles genéticas como el Xeroderma pigmentosum, ¿ok? Esta enfermedad autosómica recesiva, sí, en el cual se da de padres, pueden transmitir este gen que es de Xeroderma pigmentosum, principalmente también alrededor de los ojos pueden presentar alteraciones y la predisposición a cánceres en toda la piel. Lo pueden presentar los niños, principalmente a partir de los 2 años. El síndrome de Gorlin-Goltz o de basaloide nevoide, en el cual se da principalmente el crecimiento tumoral a nivel de las células basales. Se presentan tumores en otros órganos también con el síndrome de Gorlin-Goltz y el síndrome de Cockayne también, ¿ok? La tricotidodistrofia, el albinismo, la epidermólisis bullosa congénita, como pueden ver acá, ¿ok? El síndrome de Cockayne es, por ejemplo, estatura baja, la predisposición a envejecer mucho más temprano, y la epidermodisplasia verruciforme también que forma parte de una predisposición para cáncer de piel a nivel facial, ¿no? Las características clínicas de los carcinomas vasocelulares, como pueden ver en las imágenes, entonces tenemos una lesión nueva, es una lesión de novo, única, con una evolución muy lenta, asintomática, pero que conforme pasa el tiempo comienza a haber prurito, o sea, picazón en la herida. Generalmente aparecen en la zona expuesta a la piel, en la zona expuesta, perdón, al sol, aparecen en la cara. Más o menos en un 94% de las lesiones de carcinoma vasocelular se va a encontrar, como está en el gráfico, ¿no? En la zona H de exposición solar. Tienen una superficie perlada, la pueden ver, por ejemplo, en la imagen inferior, ¿ok? A nivel prácticamente del arco cigomático, en la zona cigomática. Pueden ver justo la superficie perlada, ¿ok? Telangiectasias, pueden verlo acá arriba, en la imagen más superior. Hay telangiectasias en su superficie, bordes acordonados, tanto abajo como pueden ver, hay superficie perlada, pero hay bordes acordonados o sobrelevados
inclusive algunos pueden ser infiltrantes. Como pueden ver en esta imagen, ¿no? Tenemos una superficie con bordes sobrelevados de las ectáceas, y miren la evolución, ¿no? Una lesión que puede empezar a nivel de la punta nasal, cómo puede ser destructivo, ¿no? A nivel del cartílago nasales, del tabique nasal, cómo es que forman estas lesiones con bordes sobrelevados, con una destrucción total de la mucosa. Es muy raro que el carcinoma vasocelular, por ejemplo, comience en mucosas, principalmente empieza a nivel de la piel y se extiende hacia la destrucción del cartílago. Puede suceder eso, inclusive destrucción de mucosas, ¿no? Entonces, hay distintas formas clínicas patológicas. ¿Qué significa? Nosotros tomamos una biopsia de estas lesiones y el patólogo nos va a decir, se trata de un carcinoma vasocelular de tal tipo. O sea, siempre en cáncer, recuerden, tenemos un nombre y apellido del cáncer. Entonces, en cáncer de piel no estamos exentos, tenemos un tipo, por ejemplo, que es superficial, como pueden ver en esta imagen, es superficial, es una placa, o que es una mácula. Le tomamos biopsia, es un carcinoma vasocelular. Tenemos un tipo nodular, es un nódulo, ¿no? Mucho menos de 1 centímetro, que prácticamente la biopsia igual es un carcinoma vasocelular tipo nodular o tipo micronodular, inclusive. Tenemos el pigmentado también, como pueden ver. Eso nos hace, y es el diagnóstico diferencial inclusive de un melanoma cutáneo. Tenemos el tipo morfea o esclerosante, mucho más destructivo, ¿no? Y un fibroepitelioma de Pincus que actualmente está en controversia o considerarlo como una lesión premaligna o maligna ya tipo vasocelular, porque prácticamente dentro de sus células se encuentran células basaloides. Entonces, para poder llegar al diagnóstico, nosotros necesitamos una buena biopsia, principalmente una biopsia punch, una biopsia en el cual me dé información principalmente de la dermis, de la epidermis, ¿ok? Una zona que no esté ulcerada, una zona que esté, que me dé información inclusive de piel sana y de la lesión propiamente dicha para ver qué tantos factores de riesgo contiene este tipo de cáncer, ¿no? Inclusive me debe informar el tipo del nivel de Clark para poder yo determinar un tipo de tratamiento o el tipo de extensión de la cirugía que vamos a realizar o ante qué me estoy enfrentando también. La evaluación patológica de las biopsias debe ser realizada principalmente por patólogos oncólogos o dermatopatólogos. Nosotros normalmente recibimos esta biopsia o recibimos a los pacientes ya derivados de los dermatólogos, ¿no? Una información clínica relevante, si es importante, dónde apareció, cómo apareció, si es una zona de exposición solar o no, si es que hubo previamente una manipulación de esta lesión, si hubo una cirugía previa, también debe ser incluido dentro de este informe. Entonces, factores que podrían aumentar el riesgo, como les comentaba, ¿no? Hay factores, por ejemplo, la invasión de esta lesión hacia los vasos sanguíneos y al sistema linfático de la dermis, se le llama, por ejemplo, invasión linfovascular, podría ser un factor de riesgo dentro de esta lesión. También, por ejemplo, la invasión perineural también es otro factor que también puede contribuir al tratamiento de esta lesión. Entonces, si tenemos esa información sería muy buena para poder nosotros determinar el riesgo. La infiltración de la dermis, la presencia de invasión perineural, como les comentaba, ¿no? Y entonces la OMS y la NCCN van a dividir en subtipos, tanto de bajo y de alto riesgo, según su característica clínico-patológica. Si se tratase de superficial, nodular, queratóxico, infundíbulo quístico y fibroepitelial, nosotros vamos a considerar como si fueran de bajo riesgo por la tasa de crecimiento o el índice mitótico que tienen.
El alto riesgo, el vaso escamoso, esclerosante, hemorroiforme, micronodular y con diferenciación carcinosarcomatosa. Cuando nosotros veamos esta palabra carcinosarcomatosa, es muy agresivo y son de alto riesgo en las lesiones de piel. Entonces, ya vimos las características clínico-patológicas, ya vimos las características clínicas, los factores de riesgo, y ahora, bueno, de manera bastante superficial, vamos a ver cómo manejamos los oncólogos estas lesiones. Ya teniendo la división del riesgo de esta lesión, ya sea una lesión de bajo o alto riesgo, vamos a tener una lesión que sea primero sospechosa, vamos a tener una buena biopsia, vamos a enviarla a un patólogo oncólogo, me va a informar que es un carcinoma vasocelular y de acuerdo a eso determinar si es que se trata de una lesión de bajo o alto riesgo, en el cual hemos resumido en estos cuadros. Entonces, tenemos todas las características de una lesión de bajo riesgo, de alto riesgo, según sus subtipos patológicos que hemos podido revisar. La zona de exposición también es importante en qué zona se encuentran. Acá pues el área H, el área L, el área intermedia, el área M, el área zona L. Recuerden que la zona L es la de tronco y extremidades, una zona M es una zona intermedia, también que vamos a tener lesiones según la localización y el tamaño. Vamos a poder nosotros determinar si estas lesiones se tratan de bajo o alto riesgo. ¿Ok? Entonces, el manejo es prácticamente en un 99%, por decirlo así, son quirúrgicos. Es raro no encontrar una lesión que no sea quirúrgica. Actualmente, nosotros si tenemos una lesión inclusive extensa o de cabeza y cuello, podemos actuar con un cirujano plástico y ver la reconstrucción si esta lesión es grande. Entonces, tenemos un manejo que puede ser, algunos, por ejemplo, algunos pacientes ameritan tener radioterapia, ¿no? No son tributarios de cirugía algunos y solamente les damos radioterapia. Algunos requieren un manejo sistémico, principalmente cuando la enfermedad es avanzada. Algunos requieren de tratamiento tópico, por ejemplo, mejorando la inmunidad de esa zona con imiquimod, por ejemplo. Y algunos requieren también manejo genético inclusive. Y principalmente quirúrgico, lo que es mi ramo. Entonces, para los de bajo riesgo vamos a tener tanto electrodisecación o una resección tipo Mohs o una cirugía micrográfica, cirugía de Mohs, ¿no? Y el estándar principalmente para una incisión prácticamente de 4 milímetros de lesión. Entonces tenemos lesiones tanto de bajo riesgo, el tratamiento que inclusive podrían ver con un tratamiento tópico, la excisión local amplia, que es una resección principalmente como tratamiento general para todas estas lesiones, teniendo márgenes aproximadamente como regla de 5 milímetros, ¿ok? Se dice inclusive de 4 milímetros. La cirugía la micrográfica también inclusive se puede aplicar para lesiones de alto riesgo y vamos a definir estos tipos de cirugía también que realiza ya el oncólogo dentro de sala de operaciones. Pero principalmente lo que quiero que graben ustedes es que estas lesiones utilizamos nosotros un margen. En el carcinoma vasocelular aproximadamente de 4 a 5 milímetros, inclusive, ¿no? No necesitamos un margen mayor, ¿ok? Y bueno, los tratamientos tópicos con cremas, con 5-fluoracilo con crema o 5% de imiquimod también en crema, ¿ok? Para las lesiones de bajo riesgo y para las de alto riesgo, las lesiones recurrentes, las lesiones mayores de 2 centímetros de diámetro, ¿ok? Definidos, ¿no? De crecimiento muy rápido, inclusive, o la excisión ha sido incompleta, podemos ofrecerle una cirugía micrográfica. Entonces aquí tenemos todo el tratamiento que hemos visto para una lesión de alto riesgo, ¿ok? Inclusive nosotros podemos ver una terapia adicional. Nosotros los oncólogos analizamos la pieza operatoria después de esta resección que se dé a través de una cirugía de Mohs o por ejemplo una resección con control de márgenes. Es una cirugía que se da con congelación
estudiamos la pieza dentro de sala de operaciones con un microscopio o con un patólogo al lado, y vemos posterior a esto los márgenes que me salen, el resultado final puede tener un paciente inclusive radioterapia después de esta resección, o puede tener un tratamiento sistémico, inclusive tópico, podría tener también, ¿no? Entonces, hemos hablado tanto de la electrodesecación y curetaje para cáncer de piel muy superficial, para cáncer de piel que no pasan la membrana basal o carcinomas in situ, ¿no? Generalmente se hacen en varios ciclos, ¿ok? La tasa de curación, como pueden ver, llega a un 80%, según la NSCN, en un 95, 91 a un 97%, pero como pueden ver, y lo he subrayado acá, las tasas de recurrencia pueden ser altas, pueden llegar a un 20, inclusive hasta un 30% de las tasas de recurrencia. O sea, eh, eh, es un método que nos va a llevar a una recurrencia mayor de estas lesiones. Esta electrodesecación y curetaje principalmente los aplican, les comento, los dermatólogos. Tenemos una resección local amplia, que es el tratamiento principal y es el pilar del tratamiento de estas lesiones. Como pueden ver, se ha dibujado acá la lesión, se marca con un lápiz dermográfico y se pone acá el margen, como pueden ver, esto como un ojo, es una incisión tipo Losange, una incisión que nos permite el cierre de la piel. Como pueden ver, aquí se ha hecho toda la resección para poder cerrar y afrontar, hacer un afronte primario de la lesión, o en este caso del lecho, ¿no? Del lecho operatorio. Las tasas de curación, como pueden ver, llegan a un 98%. Entonces, para los de alto riesgo, los de bajo riesgo, los márgenes deben ser de 4 milímetros y ya está establecido que los de alto riesgo pueden ser inclusive de 6 milímetros, ¿no? Hay una especie de 6 milímetros. Hay algunas lesiones inclusive que necesitan hasta de 1 centímetro, ¿ok? Cuando son generalmente recurrentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos el manejo quirúrgico, por ejemplo, en cuero cabelludo. Se sigue las líneas también, las líneas de la piel. Como pueden ver, nosotros hacemos las incisiones tipo Losange, son lesiones elípticas, siguiendo las líneas de expresión del rostro principalmente. No hay problema, por ejemplo, con la aplicación de este tipo de tratamiento en extremidades, pero lo que sí nos preocupa, por ejemplo, es lo más difícil es en rostro, en cuero cabelludo, inclusive haciendo algunos colgajos, ¿no? La profundidad de la incisión va a depender mucho de la extensión de la lesión. Inclusive podemos sacar parte del tejido celular subcutáneo, parte del músculo, inclusive se puede también retirar cuando las lesiones son muy extensas, como las fotografías que mostramos también al inicio, ¿no? Esta parte destructor de la fosa nasal y del cartílago también nasal. La incisión y evaluación con márgenes en estudio intraoperatorio por congelación, eso es algo que ya se está estableciendo, está indicado para carcinoma vasocelular de bajo riesgo recurrente o de alto riesgo, la tasa de curación son de 98%, y se considera márgenes de 2 a 3 milímetros intraoperatorio, que tiene que estar sano esa margen para poder considerarlo como una cirugía efectiva, ¿ok? Entonces, ese congelado es que nosotros, no es que se le va a poner bajas temperaturas al tejido ni nada, es que se lleva a un biostato, a un microscopio, y el patólogo va a hacer cortes y va a determinar los márgenes. Y esta es una alternativa para la cirugía micrográfica de MOTS, que va a tener, que justo acá lo voy a mencionar, como es la cirugía de MOTS, es generalmente que se puede hacer en varios tiempos y es de forma elíptica, es la extracción de capa por capa de la lesión y siguiendo diámetros mucho más menores posterior a la resección previa. Por ejemplo, hacemos la extracción de la primera lesión en el gráfico número 1. La otra capa delgada de la piel es mucho menor, luego sigue la extracción de otra capa delgada de la piel y tenemos luego una extracción de la capa final del cáncer. Entonces, está indicado para carcinoma vasocelular de alto riesgo y recurrente,
y otras indicaciones donde la conservación del tejido es gran importante, por ejemplo, como el párpado, la nariz, la oreja, labios, genital. Las tasas de curación llegan a un 99% y las tasas de recurrencia también llegan a ser prácticamente bajas, ¿no? Entonces, ya tocamos lo que es carcinoma vasocelular, como pueden ver, y es un tema súper extenso. Ahora vamos a ir al carcinoma epidermoide o la carcinoma de células escamosas. Esta es una neoplasia maligna derivada del estrato espinoso. Como pueden ver, primero ya hemos visto el estrato basal, ahora vemos el estrato espinoso. Es la segunda neoplasia cutánea más frecuente, pero es mucho más agresiva que el carcinoma vasocelular. Es localmente invasor y destructor y progresa en muy poco tiempo. Hay una mayor capacidad de metástasis inclusive. Estas series pueden variar, puede llegar de 0.5 a 19% hasta un 50% inclusive de metástasis. Entonces la mayoría aparece en las regiones de la cabeza y del cuello, un 70%, y también regiones expuestas crónicas al sol. No sé en Perú, pero nosotros vemos, por ejemplo, el carcinoma epidermoide de extremidades, de piernas, de brazos, generalmente, ahora les voy a explicar, en zonas que han tenido quemaduras, que son los factores de riesgo para estas lesiones. Aparecen en la séptima década, puede afectar mucosas, a diferencia del carcinoma vasocelular. Este es más frecuente en hombres que en mujeres y está asociado a lesiones, algunas lesiones premalignas o úlceras crónicas que se llaman úlceras de Marjorie, y también inmunodepresión, ¿ok? Entonces, el carcinoma de células escamosas, perdón, eh, también como factores de riesgo hay una exposición solar crónica. Lo que se ha visto es los fototipos 1 y 2, principalmente radiaciones ionizantes, igual, exposición a arsénico, la inmunosupresión, que también está asociada con estas lesiones, ¿ok? La presencia de escaras y úlceras crónicas, las úlceras de Marjorie. Entonces tenemos una quemadura extensa, por ejemplo, en la pierna o en el pie. Esas zonas son de mayor riesgo a desarrollar estos tipos de lesiones de carcinomas de células escamosas. Las lesiones premalignas, queratosis actínica, enfermedad de Bowen, una enfermedad que de Bowen es una predisposición a hacer carcinoma de células escamosas in situ. Encontramos a pacientes adultos mayores con enfermedad de Bowen que tienen, aparte de la predisposición genética, tienen múltiples lesiones en piel. Tomamos una biopsia y son carcinoma de células escamosas in situ. Estos pacientes tienen mucho mayor riesgo de desarrollar un carcinoma de célula invasivo, ¿no? El queratocantoma, ¿no? BPH y enfermedades susceptibles genéticamente como el xeroderma pigmentoso que lo vimos y también el albinismo, ¿ok? Entonces tenemos que pueden ser escamosos, pueden ser nodulares, pueden ser ulcerados. Entonces, dentro de las lesiones de los subtipos, que no, ulcerados, escamosos, nodulares, también tenemos importante las lesiones premalignas, que son las queratosis actínica, son placas rosadas, escamosas, arenosas, fáciles de palpar, ¿no? Pueden salir como un polvillo cuando ustedes la tocan, ¿ok? Generalmente nos hace recordar mucho a los adultos mayores. El queratocantoma también, estas lesiones sobrelevadas, ulceradas centrales, con bordes también bien definidos y sobrelevados, ¿ok? Tomamos una biopsia y estas lesiones son lesiones premalignas para justo el carcinoma de células escamosas. La enfermedad de Bowen son placas múltiples en el rostro, en extremidades. Tomamos biopsia y es un carcinoma in situ de células escamosas. Y la eritoplasia de Keira, principalmente a nivel de glande, ¿no? Úlceras crónicas, esto puede desarrollar como lesiones premalignas para el cáncer de piel, ¿ok? Miren la presentación clínica del carcinoma de células escamosas. Una presentación desfigurante, unas lesiones ulceradas, de crecimiento extenso, destructor, ¿no? Como pueden ver aquí, toda la zona del cuero cabelludo totalmente extenso, son lesiones escamosas hasta tumores muy agresivos, altamente infiltrativos. Puede haber mucho dolor, parestesia y hipoestesia. Si es que hay afectación nerviosa, por ejemplo, del nervio facial,
podría haber inclusive parestesia, hipoestesia, parálisis facial también podría acompañar en esos casos clínicos. El compromiso ganglionar linfático puede estar afectado hasta un 18, hasta un 20%. Es por eso que nosotros cuando encontramos estas lesiones por carcinoma epidermoide, pedimos inclusive tomografías o resonancias para ver si la lesión es tan extensa o ha llegado a otro tipo de órgano dentro del tejido que está comprometido. Y también pedimos ecografías para saber si es que hay afectación ganglionar por el carcinoma epidermoide. La metástasis a distancia lo vemos muy poco frecuente, no vemos enfermedad a distancia, no vemos enfermedad, por ejemplo, metastásica en hueso, en pulmón o en hígado, pero lo que sí vemos es metástasis ganglionar. Generalmente estos pacientes llegan, por ejemplo, ¿no? Una lesión a nivel de extremidad o de pie de carcinoma de células escamosas con un conglomerado inguinal, que es la primera estación de las lesiones del pie o de la pierna. Encontramos un conglomerado dentro de la ingle del linfático que están afectados por cáncer. ¿Ok? El diagnóstico y la evaluación es principalmente la biopsia excisional con márgenes. Cuando la lesión es mucho menos de 1 centímetro, sí es prácticamente resectiva esta biopsia. Hacemos biopsia punch inclusive, o hacemos biopsia mordiendo prácticamente la lesión con una pinza. Como les dije, usamos ecografía para la estación ganglionar de alto riesgo, principalmente en las primeras estaciones, ¿no? Si tenemos una lesión de la mano o del brazo, pues buscamos ganglios axilares. Vemos si es que hay invasión de otros tejidos con tomografía, resonancia, etc. Las características de esta lesión pueden ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado. Son características patológicas de la lesión. Eso también nos va a permitir saber a qué nos enfrentamos, ¿ok? El carcinoma verrucoso, que es una variante bien indiferenciado en mucosas. Esta lesión, como les dije, puede afectar a mucosas. El carcinoma escamoso de células fusocelulares es otro tipo, el acantolítico es otro tipo, y el adenoescamoso, que es una neoplasia mixta, también del carcinoma de células escamosas. Entonces, aquí he colocado con amarillo el BAF, que es la biopsia por aguja fina de ganglios sospechosos. Si tenemos, por ejemplo, una lesión a nivel de la región malar, a nivel de la región de la mejilla, podemos tener una lesión. Podemos buscar si hay ganglios a nivel del cuello, ganglios cervicales. Tendríamos que hacer una biopsia con aguja fina para determinar si es que esto es metastático, para poder hacer la resección de estos ganglios también, si no hay enfermedad a distancia. Factores pronósticos distintos. ¿Hay compromiso en otro órgano? ¿Hay compromiso ganglionar? Nos preguntamos. Las biopsias nos dicen, ¿hay invasión perineural? Recuerden que en la dermis había sistema linfático, nervios, vasos sanguíneos. Entonces todo eso nos va a permitir saber los factores pronósticos de este tipo de cáncer. El diámetro del tumor, cómo se está comportando. El sitio anatómico. ¿El paciente tiene inmunosupresión o no? O el grado de diferenciación. El grado de diferenciación, lo dije, moderadamente, bien diferenciado o pobremente diferenciado. No es lo mismo tratar una lesión que sea bien diferenciada que un pobremente diferenciado, ¿ok? Entonces, aquí también se dividen, ¿ok? Los factores, según los factores de riesgo, en lesiones de bajo riesgo y de alto riesgo. Igual, esto para que lo puedan revisar. Y según esto, vamos a nosotros a determinar el manejo principalmente que es quirúrgico, también igual el carcinoma de células escamosas. Entonces tenemos distintos tipos de tratamiento que tendríamos que tener muchas horas exponiendo, por ejemplo, solamente terapia sistémica, que no es parte del manejo que yo hago. Radioterapia tampoco, porque ya hay un radioterapeuta oncólogo, hay genetistas oncólogos que se dedican solamente a cada tópico que vamos a tocar. Justo hoy vamos a ver el tema solamente quirúrgico. Entonces, principalmente la resección local amplia es el tratamiento para estos carcinomas de células escamosas. Y como regla general, si el carcinoma vasocelular estábamos entre 4 milímetros, 5 milímetros o inclusive hasta 6 milímetros en lesiones de alto riesgo, el carcinoma epidermoide nosotros llegamos hasta 1 centímetro de margen para el tratamiento.
Y aquí lo vamos a poder ver. Entonces, pueden tener inclusive, claro, las lesiones menores de 6 milímetros pueden tener un margen de hasta 4 milímetros. Ojo con eso. Pero principalmente como regla general, las lesiones de hasta 2 centímetros, miren, mayores de 2 centímetros, encontramos un margen de 9 milímetros. O sea, prácticamente 1 centímetro de margen es que le damos a nuestras lesiones tipo de carcinoma de células escamosas. ¿Ok? Entonces, también tenemos que evaluar posterior a esto cómo es las características de ese tumor y vamos a ofrecerle radioterapia, vamos a ofrecer tratamiento sistémico adyuvante, etc. Entonces, luego de analizar la pieza operatoria, ¿ok? Entonces, como regla general, tenemos este cuadro pequeño, azul, menos de 1 centímetro, 4 milímetros de margen. Si la lesión mide de 1 a 1,9 centímetros, difícilmente encontramos en Perú una lesión tan pequeña como carcinoma epidermoide. No he visto ninguna lesión de 1 centímetro que sea carcinoma epidermoide. Los carcinomas epidermoide he visto principalmente más de 2 centímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, eso es todo concerniente a lo que es al cáncer de piel tipo no melanoma. Anthony, no sé si puedo continuar con la otra ponencia. Buenas noches, doctor. Sí, sí puede continuar. Ok, entonces tenemos por acá, a ver. Trataba de ser bastante resumido, igual en melanoma. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿O dejé de compartir? Doctor, dejo de compartirlo, doctor. Sí. Listo, entonces vamos a ver ahora. Ya hemos visto la parte más bonita de cáncer de piel. Ahora vamos a ver el cáncer más agresivo de piel, que es el melanoma maligno cutáneo, ¿no? Y lo recalco acá. Acá hay justo un artículo en el cual se encontró metástasis ósea, ¿no? Y justo he puesto una lesión frecuente que lo vemos en nuestros agricultores de Perú. En los pacientes adultos mayores vemos esta lesión a nivel del pie. Una lesión acral, ¿ok? Y la metástasis ósea, que fueron los primeros indicios de melanoma en el mundo, ¿no? Y vamos a verlo acá. La introducción, el melanoma es una neoplasia maligna, es un cáncer, una proliferación de los melanocitos. ¿Dónde se encuentran los melanocitos? En las capas basales, en el estratus basal. La forma más común es la cutánea, porque también tenemos melanoma de mucosa. Por eso que lo estoy diferenciando acá. Y acá solamente vamos a tocar el tema de melanoma de piel, o sea, melanoma cutáneo, ¿ok? Representa el 5%, como les dije, pero son responsables de la mayoría de muertes por cáncer de piel, es melanoma. La detección temprana sí permite ser curada. Si yo encuentro a un paciente con una fase 1 de enfermedad, un estadio 1, pues me va a permitir una mayor tasa de curación. Los principios de melanoma son la resección local amplia, que puede variar el margen hasta 2 centímetros, y un manejo de ganglios linfáticos regionales. ¿Ok? Entonces tenemos antecedentes de melanoma, como eh, los primeros indicios tenemos en Ica, imagínense, ¿no? En Ica tenemos los primeros indicios de melanoma a nivel del mundo. 2400 años antes de Cristo, en la momia de Chancay y de Chongos, fueron las primeras imágenes que les puse en la presentación, ¿no? También Hipócrates ya en el siglo V antes de Cristo eh, se refería al melanoma como un tumor negro fatal. ¿De dónde provienen melanomas? Melas de oscuro, del griego omas también, que significa tumor. Ya fue descrito esto, la palabra melanoma, en el siglo XIX. Hunter en 1787 ya hace un relato, el primer relato de metástasis ganglionar, y él define que estas lesiones tenían una primera estación que hacían una metástasis ganglionar. Leinec también describe lo que es la metástasis visceral y lo llama melanosis. William Norris en 1820 describe el primer caso de melanoma como una enfermedad fungoide, también nevus, y aplica también lo que es la descripción de la resección local amplia.
En 1970, en una autopsia de una mujer, Handley recomendó márgenes de sección de hasta 5 centímetros. Imagínense que en ese momento, y a partir de ese entonces, fue el estándar más o menos de unos 50 años de tratamiento con 5 centímetros de resección local amplia. En 1970 ya se dieron distintos ensayos clínicos aleatorizados en el cual eh, prácticamente refutaron estos márgenes que fueron demasiado amplios, ¿no? De 5 centímetros. Eran desfigurantes totalmente. A ver, deme un minuto, por favor. Ya, disculpas, caso entonces, igual, ¿no? En Globocan hasta el 2020, entonces vemos, miren cómo es la incidencia prácticamente de melanoma, ¿no? Una enfermedad también subdiagnosticada o subregistrada, ¿ok? Es mucho más raro, por decir así, dentro de las neoplasias, pero con una mortalidad también alta dentro de los primeros 20 puestos, ¿no? Entonces es bastante mortal. La mortalidad ha aumentado mucho con melanoma, aunque actualmente se están ofreciendo otro tipo de tratamiento aparte de la cirugía. Entonces tenemos la fisiopatología, ¿no? Los melanocitos van a depender de un tipo de hormona, hormona estimulante MSH, ¿ok? Van a inducir la proliferación mediante esta producción a través, los queratinocitos en realidad van a producir más melanocitos a través de esta producción de MSH con la unión a una proteína MC1R receptora. Pero esta irradiación ultravioleta va a inducir una transformación maligna de estos melanocitos a través de los mecanismos diferentes. Tenemos a través de una transformación directa, ¿ok? Como podemos ver, a través de una transformación directa, a través de distintos tipos de protoncogenes y alteración de genes, que actualmente se utilizan inclusive como tratamiento en quimioterapia, como son los genes BRAF, los c-KIT, el TP53 o los PTEN, ¿ok? El ARID2, ¿no? O proteínas de fosforilización, por ejemplo, como el PIK3CA, también. Estas van a estar implicados en la mutación de estas proteínas oncogenes, van a permitir un crecimiento desordenado y anómalo de estos melanocitos.
¿ok? Eso es a través de un mecanismo directo, ¿ya? Entonces, también tenemos un mecanismo indirecto, por decirlo así, a través de los nevus congénitos. Ustedes han visto pacientes que pueden tener un nevus congénito eh, de nacimiento, bueno, congénito, una mancha, un lunar gigante, ¿ok? Y que también tienen mutaciones BRAF desencadenadas por la irradiación ultravioleta y a través justo en el 80% de los casos que van a generar inclusive ya esta mutación BRAF, específicamente en el B60E, como con los rayos ultravioletas pueden determinar la aparición de estas mutaciones y conllevar a esto mismo que habíamos hecho directamente por el melanocito, ¿no? Pero a través justo de un mecanismo indirecto en el cual el sistema inmune prácticamente estaría bloqueado, ¿ok? Entonces pueden determinar la aparición de estas mutaciones genéticas adicionales distintas como TER y CDKN2, distintos a lo que no se veía con la fisiopatología directa para la transformación de estas células, de estos melanocitos. ¿Ok? El melanoma tiene doble crecimiento. Tiene un crecimiento horizontal y un crecimiento vertical. Y eso lo vamos a ver y va a formar parte prácticamente de toda esta fisiopatología. Entonces, actualmente les puse esta imagen porque me pareció muy interesante. El melanoma cutáneo tiene, tiene distintos tipos de mutaciones, ¿no? Mutaciones con BRAF cuando son mutaciones, por decir así, de bajo riesgo o baja exposición solar o exposición crónica también, distintos tipos de mutaciones, o un melanoma acral, ¿no? Con los que están asociados a los oncogenes KIT, que es muy frecuente verlo, por ejemplo, en Perú, ¿no? En Perú vemos mucho melanoma acral y aún no se ha determinado causas. Se dice que inclusive que las tierras, la agricultura o los pesticidas podrían generar algunas mutaciones, por ejemplo, tipo CKIT, que podrían desencadenar las lesiones que tienen nuestros pacientes peruanos. ¿Ok? Entonces, por eso me pareció muy interesante esta imagen y los coloqué aquí, ¿no? Para seguir investigando. Hay distintos subtipos de melanoma. Un melanoma superficial, no nodular, un léntigo maligno y un acral, ¿ok? Y esas son por las características clínicas, ¿ok? Como pueden ver igual, esto para poder ahondar en un segundo revisión. Entonces, cada uno tiene una característica. El melanoma de extensión superficial es mucho más frecuente de forma global, porque si nosotros, por ejemplo, me dicen, y en Perú, sí, nosotros encontramos mucho acral subregistrado, ¿ok? Poco registrado, pero tenemos mucho acral. La edad de aparición, 44 años en la extensión superficial. Duración de la fase radial, recuerda que les dije, es una fase radial de unos 7 años y la localización puede localizarse en cualquier localización, especialmente en el dorso, encontramos, y en piernas, ¿no? Ahora, si encontramos, por ejemplo, en la espalda, recuerden la estación ganglionar, no sabemos dónde es, puede ser axilas o puede ser ingles, es interesante. Las lesiones nodulares, frecuencia 10 al 15%, la edad de aparición 53 años, una duración de la fase radial 2 años y cualquier localización. El léntigo maligno, más o menos un 5% de todas estas lesiones, la edad de aparición 65 años, igual que el melanoma acral, tiene una duración de fase radial mayor de 5 a 20 años y áreas expuestas especialmente en la cara, encontramos léntigo maligno, ¿ok? Entonces son así, como podemos ver en la imagen. Y el melanoma acral, pues sí, plantas de pie en las palmas, pueden haber también melanoma acral en las lechos unguiales, en los dedos podemos tener melanoma acral y superficie mucosa, bueno, ¿no? Entonces, tenemos la regla general del ABCDE del melanoma cutáneo. Si esa lesión que tuviste actualmente, si es asimétrica, tiene los bordes irregulares, ha cambiado de color según el C, y el diámetro es más de 6 milímetros, como un tamaño de un borrador de lápiz, y su evolución
también tenemos que ver cómo ha evolucionado. Hay cambios en el tamaño, hay cambios en el color, hay telangiectasias, ahí también podríamos haber, es muy irregular, sangra también, es sangrado, es ulcerado. Todas estas reglas se aplican para nosotros tener una sospecha de melanoma. Entonces, si yo sospecho, esta es una biopsia pancha. Los expliqué en la exposición pasada, quería que vean esta imagen, es cómo tomamos nosotros la muestra, aplicamos anestesia local, presionamos este lápiz de biopsia que contiene, los filos tienen navajas y la biopsia se queda dentro del lápiz. Y retiramos así la biopsia como si fuera una especie de bloque, ¿ok? Y nos da justo toda la información que necesitamos. Como pueden ver acá tenemos epidermis, dermis, inclusive tejido celular subcutáneo, miren, que nos permite estudiar con precisión las características de esa lesión. El 15% de las biopsias en todo el mundo subestima todas las características que necesitamos. O sea, necesitamos un buen relato. Por eso que aquí entra a tallar mucho el oncólogo patólogo, el patólogo oncólogo. Entonces, los márgenes de la sección se miden desde el borde de la lesión, ¿cierto? Miren, nosotros vamos a ver tanto, en melanoma necesitamos, sí, una precisión tremenda para el margen. El margen tiene que ser tanto a nivel de bordes, puede ser a nivel de ancho, de largo, inclusive de profundidad, necesitamos para poder estudiarlo. Y normalmente lo que hacemos en melanoma llegamos hasta la fascia muscular para la cura de esta lesión, o sea, son márgenes amplios. Ahora vamos a ver qué tamaño, ¿no? Del borde, ¿no? Si ya sabemos que en varsocelular, por ejemplo, llegamos hasta 5 o 6 milímetros, en carcinoma escamosa llegamos hasta 1 centímetro, ¿no? En melanoma, ¿hasta cuánto llegamos? Si antes se llegaba hasta 5 centímetros, se dice, ¿no? Entonces, esta es la incisión tipo Losange, como les dije, el A, hacemos una incisión elíptica, por decirlo así, usada, es un uso, ¿cierto? Y luego hacemos el cierre primario en el C, ¿ok? Esto es la clasificación de cómo nuestra nomenclatura de cáncer, no los voy a marear con esto, ¿ok? Pero aquí lo que utilizamos es el Breslow, y si es que el tumor es ulcerado o no. O sea, con ulceración o sin ulceración, me modifica ya el tamaño del tumor del melanoma, ¿ok? Estos son los ganglios, no los voy a marear con esto, porque para el ganglio necesito palpar, examinar, o necesito ecografía, ¿ok? Inclusive tener biopsia BAF del mismo ganglio, que me va a estadiar las lesiones del melanoma, las estaciones del melanoma. Entonces, hay términos acá que quiero que, bueno, entiendan, ¿no? Miren, por ejemplo, este es un nódulo linfático, clínicamente oculto, o sea, no lo palpamos, pero sí lo hemos detectado por un método que se llama biopsia de ganglio centinela. Entonces, toda lesión en el cuerpo puede tener un ganglio centinela. Toda lesión, la lesión de la mama tiene un ganglio centinela, los melanomas tienen un ganglio centinela. Principalmente las lesiones del pie están en las ingles, entonces tenemos que buscar la ingle con este método que se pinta de azul, porque aplicamos acá un líquido que se llama azul patente, un colorante natural que llega inclusive el linfático a pintar hasta la ingle. Entonces, se ve de este color. Igual nosotros cuando hacemos en sala, se ve idéntico esto. Entonces, esto lo mandamos a analizar para ver si es que tiene metástasis o no. ¿Ok? Entonces, miren acá. Este es un nódulo linfático clínicamente detectado. O sea, la han palpado, se palpa, y cuando abrimos el ganglio es negro, definitivamente, tal cual la lesión del pie o de la mano en este caso, ¿no? Ahora, tenemos dos lesiones, microsatélites, satélites y en tránsito. Las lesiones satélites se encuentran a un diámetro de 2 centímetros. Más de 2 centímetros de la lesión, o sea, esta es la lesión del talón, ¿cierto? Si hablamos de las lesiones satélites o microsatélites, están dentro de 2 diámetros de la lesión. Si están más de 2 diámetros, se llaman en tránsito. Así de sencillo. ¿Ok? Metástasis, tenemos también igual acá. Muy metastásico es el melanoma. Entonces, cuando encontramos en metástasis, es un estadio avanzado. ¿Ok? Y bueno, el tratamiento, ¿no? Tenemos ya la biopsia, analizamos la biopsia, el espesor del Breslow. El Breslow es como los niveles de Clark
más o menos para que ustedes puedan entender, el Breslow es en tamaños de profundidad, ¿ok? Entonces, esto sí me va a determinar lo que yo voy a hacer, qué tipo de cirugía voy a hacer o qué tipo de tratamiento. Principalmente, lo que ha demostrado es la resección local amplia, asociado o no al estudio del ganglio o a la extracción del ganglio, ¿ok? Entonces, cuando el melanoma es localizado, la tasa de sobrevida puede llegar hasta un 92% si es que se realiza una cirugía adecuada. Entonces, con estos gráficos no los voy a marear, no les voy a explicar qué es un estadio 1A, 1B, todavía no, ustedes no están todavía para eso. Pero sí que es importante justo lo que hacemos, ¿no? La resección local amplia, la excisión local aquí, o asociado o no a un ganglio centinela, ¿ok? Lo que hacemos, la extracción del ganglio. Entonces, con distintos métodos, que puede ser este colorante, puede ser a través de tecnesio, inclusive también buscamos los ganglios, con doble método. Entonces, en 1977, Breslow y Match nos informaron sobre los efectos adversos, los márgenes de 1 centímetro son suficientes. Ellos hicieron ensayos clínicos aleatorizados, concluyeron que los márgenes de decisión de al menos 1 centímetro para el melanoma de 1 milímetro no disminuían la sobrevivencia ni aumentaban el riesgo. Entonces, ellos han propuesto que para lesiones para menos de 1 milímetro puede ser suficiente 1 centímetro como margen, es cierto. Y a partir de ahí es que se hacen todos los demás ensayos clínicos. Y se queda como regla que para lesiones que tienen un Breslow, o sea, como profundidad menos de 1 milímetro, pues es recomendado 1 centímetro. Y acá, como pueden ver, si es que tiene de 2 a 4 milímetros, el margen es de 2 centímetros. ¿Ok? Y como regla general, de 1 a 2 milímetros, podemos tener a 1 hasta 2 centímetros. Principalmente, hasta nosotros damos hasta 2 centímetros de margen en melanomas. Ojo con eso. ¿Listo? Entonces acá, igual, ¿no? Todos los ensayos clínicos que se hicieron, ya no se utilizaba lo de 5 centímetros. Recuerda que antes todos se trataban con 5 centímetros, ahora no. Ya es suficiente hacer un 2 centímetros de margen. El melanoma in situ es el único melanoma que se puede dejar de margen 0.5 centímetros, o sea, 5 milímetros. ¿Listo? Igual acá, el SLBNB es la biopsia de ganglio centinela, que principalmente sí lo hacemos en el cáncer de piel, ¿ok? El manejo de los nódulos linfáticos fueron observaciones ya desde 1892, entonces la diseminación era a través de esos ganglios linfáticos, ¿ok? Y se hace ahora sí linfadenectomía, ¿no? Ganglionar, se hace linfadenectomía axilar, podemos hacer, ¿no? O sea, sacamos los ganglios. La linfadenectomía significa sacar los ganglios. Entonces, en estadios donde no se palpa el ganglio, se hace biopsia ganglio centinela, se busca el ganglio. Y en donde encontramos que ahí hay ganglios, sacamos todo una disección ganglionar. ¿Ok? Entonces, esto tampoco les voy a explicar, nada de sobrevida, nada de eso. Acá pueden ver el ganglio bonito, ¿ok? Entonces, Morton en 1977, basándose en las líneas de Sapei, basándose en cuenca ganglionar, mejoró el mapeo ganglionar. Y gracias a él tenemos un mapeo ganglionar. Tenemos el ganglio, tiene vasos eferentes, aferentes, ¿cierto? Tiene una cuenca aferente, tiene cuencas eferentes. Y se dieron cuenta de las estaciones ganglionares. Varía. En el pie generalmente van a la ingle, pero en la espalda, ¿a dónde van? Va a depender mucho de la localización. Si es la zona lumbar, puede ir a las ingles. Y si es que está en el centro, pueden ir a ambas ingles. Si es que está en la espalda, a nivel de la zona interescapular, pues puede irse a las zonas axilares. ¿Ok? Esa es la diseminación linfática del ganglio axilar. Entonces acá están las predicciones. Eso tampoco no lo voy a tocar con ustedes. Acá también los ganglios linfáticos, los métodos que nosotros usamos, azul patente, como pueden ver. Inclusive, esta es una linfografía, ¿ok? Que nos permite determinar la localización del ganglio exactamente, ¿no? A través de este método con tecnesio. Y nosotros lo buscamos dentro de sala de operaciones. Por eso que también coloqué esta imagen. ¿Listo? ¿Qué más? Siempre tenemos ecografía para buscar igual, antes de programar al paciente, buscar los ganglios. ¿Ok? Actualmente ya existen terapias distintas, como pueden ver acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
tratamiento, ¿no? Con nivolumab, pembrolizumab, que no voy a tocar acá, eso ya lo ve el médico oncólogo, pero justo para estas mutaciones genéticas. Como pueden ver acá, ¿no? Si considera que un BRAF está mutado, eso es lo interesante de medicina y en oncología, ¿no? Si hay mutación de un gen, le damos tal tratamiento dirigido, ¿no? En pacientes que ya sabemos que tiene un pronóstico o pobre, ¿no? Un pronóstico malo o que sabemos que va a recurrir pronto, ¿no? O que inclusive es metastásico, o sea, que se salió del lugar del origen, o se ha ido más allá, ¿no? Como es la palabra metástasis. Entonces, acá están según los estadios el tratamiento. Esta fue una ponencia prácticamente para más colegas, para recibir especialistas inclusive, y es por eso que, bueno, no yo voy a ahondar en cada uno de ellos. Pero según la etapa, nosotros, por ejemplo, acá pueden ver, ¿no? Stage 3, estadio 3, 3A, 3B, nosotros hacemos distinto tipo de tratamiento. Entonces, principalmente para todos ellos es resección local amplia con manejo de ganglios. Entonces, aquí también tenemos, recuerden que pueden haber complicaciones con el tipo de manejo que hagamos. Puede haber infección de la herida operatoria, puede haber linfedema, ¿ok? Puede haber hematoma o seroma, puede haber también daño del nervio por la manipulación de la zona. Y eso se va a dar justo en todas estas manifestaciones por la disección del ganglio que buscamos o hacemos una linfadenectomía. Es por eso que ahora generalmente tratamos de ser más conservadores, tratamos solamente de ir por el ganglio, más no sacar todos los ganglios, y si es que hay mucho conglomerado, pues ya lo tratamos como si fuera a título paliativo, ¿ok? Entonces, conclusiones es, melanoma representa el menos del 5% del cáncer de piel, pero causa hasta un 90% de mortalidad, como pueden ver, ¿no? La mayoría de melanomas en Perú, nosotros los diagnosticamos en estadios avanzados. Una adecuada biopsia nos va a permitir establecer un tratamiento óptimo para toda lesión de piel. Una adecuada biopsia, un tratamiento óptimo. Cirugía, la resección local amplia, más o menos, biopsia ganglio centinela, sigue siendo la mejor cirugía para curar, ¿ok? La irradiación, sí, produce una transformación maligna, como ustedes han podido ver. Los márgenes se han establecido según el Breslow o la profundidad. Entonces, el margen, como regla general, hasta 2 centímetros, ¿cierto? Se debe ofrecer tanto, bueno, lo de abajo ya esto ya no tienen por qué ustedes saberlo, lo que es biopsia ganglio centinela, tal cosa, ya no, solamente lo primero, ¿no? Lo que ustedes van a ver que es lo diferente de melanoma, es mucho más agresivo, manejamos más metástasis, a diferencia del cáncer de piel tipo no melanoma. Y eso sería todo. Gracias, doctores, por la invitación. Eh, Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se puede escucharme? Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, primeramente, chicos, vamos a dar 30, 20 segundos para que puedan escribir sus preguntas, ya sea por el chat o en todo caso pueden levantar la manito para que se les pueda dar el pase a formular su pregunta. ¿Sí? Gracias, Rita. Perdón, Elizabeth. Muchas gracias. Yo estaba pensando que no se me escuchaba, no sé con el micro ahorita. Chicos, a ver, preguntitas para el doctor. De todas maneras, muchas gracias, doctor. Realmente estuvo muy interesante. Son temas amplios, de hecho, así que a tratar de dar un enfoque muy como para médicos generales, hay aspectos que ha de tener en cuenta. Y bueno, chicos, no hay preguntas por ahí. A ver, si no, no hay postes. Perdón, postes. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Porque es bastante amplio en realidad, ¿no?
ahí tenemos una pregunta. Dice, de parte del carcinoma de células basales en estadios avanzados, el tratamiento oportuno, ¿cuál sería? Aquí, ya. Y ahora sí me escuchan, ¿no? Ya. Lo que pasa es que en cáncer, nosotros, eh, se puede operar todo. O sea, se puede operar el cáncer localizado o el cáncer avanzado, ¿ya? Y ofrecemos inclusive cirugías a título paliativo. O sea, para paliar el dolor, por ejemplo, podemos sacar la lesión del pie, podemos amputar el pie, ¿ok? Se puede desarticular la pierna, o sea, a título paliativo, pero en estadio avanzado lo que le corresponde es quimioterapia, principalmente, ¿no? O sea, hay quimioterapias que no han demostrado mucho en el tema de carcinoma epidermoide, pero lo que va a atender en el futuro es tratamiento molecular, ¿no? O con inmunoterapia. Eso, por ejemplo, ya lo vemos en melanoma. Igual sucede en melanoma, ¿no? Un cáncer avanzado, pues el tratamiento quirúrgico es para paliar los síntomas, o sea, quitamos la lesión del pie o quitamos la lesión de la ingle, pero para disminuir el dolor de la paciente o el sangrado inclusive. Pero lo que le corresponde al paciente es recibir tratamiento sistémico o tratamiento con quimio, ¿no? Si va a eso la pregunta es tratamiento con quimioterapia, ¿no? O inmunoterapia. Ok, gracias, doctor. A ver, tenemos, bueno, de parte de Rosalía dice muy completa y didáctica la disertación. De parte de Raúl, en realidad se sintetizó de forma entendible. Gracias por la ponencia. Y tenemos otra pregunta de Jorge. Nos menciona, ¿el melanoma en pabellón auricular o en la cara puede hacerse el estudio de ganglio centinela o cuál sería su manejo? Es una excelente pregunta, ¿no? Sí, o sea, nosotros inclusive buscamos las estaciones ganglionares cervicales y también aquí hay que estudiar parótida, ¿no? A veces las lesiones tanto de pabellón auricular pueden ir también a cuello, o podemos también inclusive tener la primera estación a nivel de parótida. Entonces es importante por eso el estudio tanto de linfografía y tener también estudios ecográficos del cuello, del misma zona submandibular o de parótida para ver que no haya nódulos que sean en tránsito o inclusive como estadiajes ahí. O sea, la primera estación podría ser parótida o a nivel del cuello. Es por eso que es importante ahí, es muy importante hacer una linfografía. Es una excelente pregunta, ¿no? Pero para todo, o sea, toda lesión melanoma localizada, deberíamos tener ecografías ganglionares, eh, por ejemplo, ¿no? Cuello, axila, etc. Y linfografía, ¿no? Para saber qué ganglio me pintó, qué ganglio tiene más captación de tecnecio, etc. Entonces, para poder yo hacer correlación clínica y operar, y al momento disecar ese ganglio y mandarlo a estudiar, ¿ok? Ok, doctor. Tenemos pregunta de Luis. ¿Y cuál sería un signo puntual que veríamos macroscópicamente para la identificación del cáncer? Un solo signo puntual. No, o sea, tendríamos que hacer correlación clínica, ¿no? O sea, está ulcerado, esa lesión es ulcerada. Yo personalmente más me enfoco por el tema de ulceración, o sea, ulcerado, ah, sí, o no cicatriza, o siempre sale la misma lesión a pesar de que te lo has sacado, etc. También, ¿no? O sea, es como que, pero hagamos correlación, o sea, ya hemos dicho cómo son los carcinomas vasocelulares, cómo son los carcinomas escamocelular y cómo son los melanomas, ¿no? Pero principalmente si una lesión es ulcerada, pues sospechen de cáncer, ¿no?
A ver, ya hay unas preguntas. Chicos, Hay preguntas del pretest, creo, también arriba ahí, o del post-test. Por acá hicieron preguntas del pretest. bueno, chicos, viendo que no hay más preguntas, no hay más preguntas, tipo de cuidado. Bueno, chicos, eh, bueno, primeramente, agradecer al doctor por aceptar la invitación y por la linda ponencia. De hecho, es una ponencia para poder, ¿cómo se llama? Una ponencia para dividir en dos, ¿no? Se habla de los melanomas, ¿no? Los melanomas, y es un tema también en la que se puede ampliar, porque habrá un temas de investigación, ¿no? Relacionado al estudio del cáncer de piel. Entonces, una vez más, muchas gracias, doctor Darwin Osorio. Ujú. Esperamos contar con su participación en otras ponencias más adelante que ya se estará informando, ¿no? Eh, bueno, chicos, entonces, con mis palabras, doctor, unas últimas palabras. Sí, gracias por la invitación y nada, y bueno, si se deciden por oncología, bienvenidos, así que yo en pregrado, todos creo que la mayoría son de pregrado. Eh, Desconocía mucho en oncología y es una rama muy, muy bonita, ¿no? Ah, Ofrecemos mucho a los pacientes, tratamos siempre de la cura de ellos y de buscar la cura. Y bueno, seguimos en eso, ¿no? Dando lo mejor por ellos. O sea, eh, no es una enfermedad como ustedes piensan que generalmente no es, hay mucha pena con ellos, ¿no? O sea, muchas veces vemos sonreír a los pacientes porque se curan y damos lo mejor también para ellos, ¿no? Así que es que se deciden por oncología, pues bienvenidos y a seguir estudiando todos, ¿no? Siempre hay algo que aprender. Siempre hay mucho que aprender a diario, así, a seguir estudiando, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias por el consejo. Y chicos, vitamina por la oncología de verdad es un campo hermoso que para poder tener algunos focos relacionados con el objetivo y también el otro objetivo que para de alguna manera pues sí. Hola chicos. Y no se escucha mucho, no se escucha mucho, Anthony, lo último. Ok. Bueno, Anthony, no te escuchamos. Bueno, escucho. Ahora sí. Muchas gracias, doctores, entonces. Me estoy retirando.